Dios los bendiga a todos. Qué alegría saludarlos. Los estamos saludando desde la iglesia de Weston, en la Florida, en los Estados Unidos, con todo nuestro corazón, y a ustedes que están en los 5 continentes, sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios, los hijos del Poderoso. Gloria al nombre del Señor. Grande nuestro Dios. Cuánto amamos al Altísimo. Qué felicidad tan grande estar todos aquí reunidos como uno solo en el Señor, porque todos somos un cuerpo y todos estamos unidos espiritualmente en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Creador. Y vamos a dedicarle al Señor este culto, esta reunión de enseñanza, saludando también a quienes en este momento nos siguen en la transmisión por internet y también en cada una de las iglesias, las más de 1500 iglesias en el globo terráqueo. Qué emoción, qué felicidad que todos, siendo uno en el Señor, podamos decirle a nuestro Dios con esta oración que le dedicamos este culto con todo nuestro corazón, porque amamos y veneramos a nuestro Dios y estamos eternamente agradecidos. Nuestra gratitud con Dios es enorme, es inmensa, porque Dios ha hecho todo por nosotros. Gloria a Dios. Oremos al Altísimo. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios maravilloso, Dios único y omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, majestuoso, inigualable, soberano, único, poderoso, verdadero, desde el siglo y hasta el siglo, eterno Dios, misericordioso, fiel, bondadoso, generoso, perdonador, Dios de dádivas, de regalos, de manifestaciones de poder, de gloria. Grande es tu salvación eterna. Alabanzas a ti desde el siglo y hasta el siglo. Recibe, Señor, esta reunión, este culto de enseñanza, esta transmisión. Con todo nuestro corazón la presentamos delante tuyo y te suplicamos, porque ningún gozo es completo en esta vida si tú no estás presente. Solo si tú vienes a nuestros corazones y tú, oh Dios glorioso, el Dios viviente, el Dios de la Biblia, desciende a nuestro ser, entonces nuestro gozo será completo. Sí, Señor, y que así sea, y que tú te agrades, que estemos en tu comunión y que tu pueblo todo disfrute de tu manifestación y de tu presencia hermosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas al Rey de la Gloria. Vamos, hermanos, a leer en el libro de los Salmos, un salmo hermoso que elogia la voz de Dios, la palabra de Dios, porque Dios habla. Alabanzas al Creador. Y ese Dios hermoso que habla está descrito bellamente en este Salmo 29, donde se elogia su poderío, su señorío y su voz perfecta, que todo lo puede, que todo lo hace. Leamos concentrados, no pensando en nada, qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer esta semana, sino solamente leyendo y oyendo esa voz única que es al unísono, la voz de los hijos de Dios, para nuestro Señor, para honor y gloria de su santo nombre. Vamos leyendo todos. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas.
Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Que así sea y así ha sido. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. A ese Dios maravilloso que con su voz creó los cielos y la tierra, a ese Dios que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y así todo cuanto esa voz ha dicho ha sido una realidad en nuestra vida. Sabemos que le agrada que todos le cantemos. Y por eso le vamos a cantar con todo nuestro corazón. ¿De acuerdo? Y nos vamos a olvidar de todos los planes, de todos los proyectos, de todas las tareas, de las necesidades que tengamos, de los problemas que haya. Y le vamos a dar las gracias. Gloria a Dios. Y le vamos a decir, Señor, aquí estamos porque te amamos. Gracias, Señor. A pesar de lo que sea, gracias porque será para bendición. Y vamos a cantar inicialmente el himno número 91, las promesas de Jesús. Gloria a Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Alabanzas a nuestro Rey. ¿Quiénes le dan la gloria, la alabanza y la exaltación al Dios viviente?
Y es maravilloso su poder. Y aquí todos los que Dios ha traído, porque esa fue su promesa dada en la primera profecía por parte de nuestra hermana María Luisa en el año 1968 en Colombia, que Él traería de 2 en 2, de 3 en 3, en todas las naciones, a su pueblo escogido, y toda alma que estuviera sedienta y en la búsqueda de Dios sería traída a su congregación. Bendito el Señor. Por eso están ustedes hoy aquí. No es por casualidad, sino porque Dios mucho los ama. Gloria al Señor. Y la forma hermosa de Dios es bendecirnos, como acabamos de cantar, con promesas. Por ejemplo, en estos días, Dios le dijo a una persona aquí en los Estados Unidos que tenía una infección intestinal de más de 5 años. Le dijo en la profecía, sin que nadie la conociera, solo Dios. Dios le habló y le dijo, te voy a sanar de esa enfermedad que te agobia. Y dice la persona que recibió la profecía que durante esa semana siguiente fue completamente sana. Gloria al nombre del Señor. Así de sencillo. Usted viene y se congrega, recibe profecía, el Espíritu Santo le habla porque Dios habla, le hace promesas como acabamos de cantar y Dios le cumple. Gloria al Señor. Cada día Dios, así mostrando su poder, nos motiva a transformar nuestra vida para agradarlo y agradecerle. Bendito su nombre. Hay una experiencia muy bonita en la iglesia de Venezuela con ocasión del terremoto, que una hermana testificaba que ella es muy dedicada a Dios y siempre se congrega, y la hermana comenta que ella vive en la zona de La Guaira, que es cerca al aeropuerto de Caracas, donde hubo mayores afectaciones, y que la hermana estaba en su casa, que tiene 2 plantas, y la hermana se encontraba en la segunda planta cuando comenzó el terremoto, y dice la hermana que la casa daba vueltas, y ya he escuchado a varias personas de compartir esa experiencia, que fue tan intenso el terremoto que todo giraba. Y ella trató de bajar a la primera planta, pero cuando fue a hacerlo, vio que las escaleras que conectan la segunda planta con la primera planta se habían desprendido. Y ella entonces se quedó ahí en su lugar y comenzó a orarle al Señor y a clamarle a Dios. Y comenta que cuando pasó el terremoto, fue a mirar cómo iba a hacer para bajar, y resulta que ya las escaleras estaban en su lugar perfectas y no había ni una sola grieta en su casa. Y Dios le había prometido a ella que la iba a guardar. Esa era la promesa de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y también a un hermano, el Espíritu Santo le había dicho que le iba a guardar la vida, pero que cuando él estuviera en ese momento de angustia, orara y que cantara. Se me parece a lo que le sucedió al apóstol Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, que oraban y cantaban, y las cadenas fueron abiertas y ellos fueron libres. Así le dijo a este hermano, pero lejos de él imaginarse lo que iba a vivir, él quedó en medio de los escombros allí en el terremoto en Caracas, Venezuela, y él ya llevaba varias horas muy angustiado, por supuesto, es completamente entendible. Ahí no podía levantarse porque los escombros se lo impedían, y el hermano recordó la profecía y comenzó a clamarle a Dios y a orarle y a decirle, tú me prometiste que me ibas a salvar la vida y me dijiste que cantara, y empezó a cantar. Y aunque ya los equipos de rescate habían descartado esa edificación, lo escucharon cantar y de inmediato lo auxiliaron, y él está sano y salvo.
Bendito el nombre del Señor. Por obedecerle a nuestro Dios. Hay que obedecerle a nuestro Dios. Y hay que cantarle al Señor. El canto tiene mucho valor. Imagínense que Dios le dio esta enseñanza al hermano y también a todos nosotros. ¿Cuánto vale cantarle a Dios? Es algo muy grande. Y siempre que cantemos, emocionémonos y alabemos a Dios con toda nuestra alma. Y también valoremos todo lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Para ello, consultemos siempre la página de internet de la iglesia. Ya les van a colocar en este momento en las pantallas las direcciones de la página de la iglesia, también la dirección en YouTube, en el canal de la iglesia, como el canal de nuestra amada hermana María Luisa, para que ustedes allí tengan a la mano manjares y delicias y testimonios suculentos que alimentan hasta lo más profundo de nuestra existencia esa fe que nos acompaña y esa gratitud. Gloria a Dios. Y todo el que haga eso es y será grandemente bendecido. Lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Dediquémosle tiempo a ello. Así como tenemos tiempo para otras actividades, también destinemos parte de nuestro tiempo para hacerlo y veremos la gloria del Señor. Aleluya, que así sea, gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar delante del Señor para darle las gracias a nuestro Dios, porque de verdad es inmensa la obra de nuestro Señor. También ha sido muy bonita la manera como la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha ayudado en Caracas a los damnificados. Se están repartiendo muchísimas ayudas y muchos hermanos de la iglesia han donado a la fundación. Y esto ha sido hermoso porque la gente está recibiendo muchísimas ayudas y es hermoso ser generosos. Y Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias con todo nuestro corazón por todos tus favores, por todas tus hazañas, por todas tus maravillas, por todas tus glorias, portentos, prodigios, liberaciones, por salvarnos la vida, por haberle ayudado a los hermanos allí en Venezuela en medio de esta situación tan difícil. Los has protegido, les has guardado la vida y los has ayudado. Gracias por ello y sabemos que vas a seguir ayudándolos y que les vas a proveer y que todo se va a convertir en una bendición para tu pueblo y vas a tener misericordia de esta nación maravillosa donde tienes a tus hijos y donde tienes mucho pueblo para ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu iglesia en las naciones. Gracias porque estás haciendo grandes obras en el África. Ya está mejorando todo lo del brote del ébola y nuestros hermanos han sido resguardados. Gracias porque te tenemos a ti y porque hay tantas situaciones en este mundo, tantos peligros de todo orden, pero te tenemos a ti y es lo más grande que tenemos en nuestra vida, tenerte a ti. Gracias, Señor. Cuánto te amamos, te veneramos, te honramos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por nuestra amada hermana María Luisa. Gracias por las transmisiones. Gracias por estos momentos hermosos contigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantar coros. Vamos a cantar el coro número 49. Los coros se diferencian de los himnos porque aplaudimos para quienes están recientes, de modo que vamos a aplaudir mientras cantamos los coros con muchísima felicidad y mucho conocimiento, sabiendo que a Dios le agrada en demasía que su pueblo le cante, gloria a Dios, y que le cantemos con inteligencia, es decir, concentrados. Vuelvo a invitar a que cuando cantemos, leamos la Biblia, oremos, no pensemos en nada, sino solo sintamos cuánto amamos a nuestro Dios. Nuestras bocas hablan y nuestro corazón habla por nuestra boca. No hay tiempo de pensar
en nada, solo en nuestro amado Dios, venerarlo con todas las fuerzas de nuestro ser. Y cantando Dios puede hacer grandes maravillas. Cantando podemos ser llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Vamos a cantar el coro 49, las promesas del Señor Jesús. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Alabanzas al Creador, y aumenta nuestro gozo y nuestro corazón se llena de felicidad inmensa al recibir a nuestra amada hermana María Luisa, a quien amamos con todo nuestro corazón. Gloria al nombre de nuestro Creador. Gracias. Una vez más, estamos hoy todos reunidos, congregados, para glorificar a nuestro Dios y honrar a nuestro Dios. Sacar unos minutos, una hora, hora y media o dos, para nuestro Dios. Me parece que nuestro Dios merece que nosotros saquemos tiempo y dediquemos tiempo para pensar en Él. Bendito y alabado su nombre. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga ya a todos los hermanos y las hermanas de las diferentes iglesias. Y también un saludo con mucho cariño para las personas por primera vez, personas recientes, a las cuales siempre les invito que después de que hayan tenido varias oportunidades de ver la enseñanza, que busquen una iglesia para que asistan, para que Dios les hable, para que ustedes vivan esa experiencia maravillosa que es Dios hablar a una persona hoy, que eso es algo que el mundo no cree, para el mundo eso es una locura, pero para nosotros no es locura porque lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, que Dios habla hoy como habló ayer hace miles de años. Y así, entonces yo por eso invito a las personas para que se congreguen y disfruten del don de la profecía, donde Dios tiene un consuelo para ustedes, donde Dios tiene un plan y unas promesas que les hará. Y eso, y también una limpieza, y Dios da paz y da la felicidad, porque cuando Dios habla, hace tantas cosas en la vida del ser, que la persona dice, siento paz, siento alegría, me siento feliz, y no se explica por qué esa felicidad. Eso es lo que dice todas las personas a las cuales se ora, reciben la profecía por primera vez. Ellos dicen, yo solamente sé que siento felicidad, siento alegría, siento mucha paz. Y eso a nosotros nos llena también de alegría porque nos sentimos felices y orgullosos de que estamos aquí en el camino que es. Gracias a nuestro Dios. Así que ustedes ya saben que conmigo es repetición de la repetidera, y yo les hablo y les repito la misma palabra varias veces porque me gusta que retengan, que aprendan el camino, que aprendan todo lo que Dios nos ha estado dando de su palabra, y para poder aprender hay que repetir y varias veces y hacer las cosas, así como la persona que está recibiendo clases de música que tiene que repetir lo mismo 20 veces, 30 veces. Así
la doctrina del Señor. Así que esa es mi manera o mi forma de llegar a todos ustedes, y por eso yo siempre les pido que me disculpen. Pero es que yo me gozo también hablando de Dios y yo no quisiera dejar de hablar del Señor. Así que el día de hoy, como todas las veces, vamos a disfrutar la lectura, vamos a disfrutar también lo que el Señor Jesús hablaba en aquel tiempo, le decía a la gente, les enseñaba, y también lo comparamos con el día de hoy para ver que en aquel tiempo Él fue el mismo Dios poderoso, sencillo, humilde, misericordioso, que amó, y hoy sigue siendo el mismo Dios con nosotros. Por eso nosotros debemos disponer siempre nuestro corazón cada vez que venimos a la reunión, olvidarnos de los problemas, de los negocios o las dificultades, o olvidarnos de muchas cosas de afuera y dedicarle al Señor este tiempo, diciéndole al Señor, te amo, Señor, y quiero seguir tu camino y quiero servirte. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada vez que nos congregamos, porque tenemos durante el día para vivir el mundo y sus quehaceres. Bien, entonces, hermanos, una vez más, que las bendiciones del cielo lleguen a cada uno de ustedes. Y pueden sentarse, pueden ubicarse en su lugar. Y hoy nos corresponde la lectura de Juan, capítulo 13. Pues hemos seguido la secuencia de los evangelios, como hemos notado que algunos sucesos o algunos pasajes se repiten porque ya se habían visto en Mateo o los habíamos visto en Lucas. Sin embargo, no es nada. Repetir y repetir no nos hace mal. Por el contrario, aprendemos, y un día, con la voluntad del Señor, pues todos seremos maestros y maestras de la palabra de Dios, del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para ser maestros de la palabra de Dios no se necesita ir a ninguna universidad de aquí de la tierra, sino que es Dios con su poder que da los talentos, da la capacidad, la inteligencia a cada ser para que le sirva a Dios. Si usted quiere servirle a Dios, si usted dice que Dios le ha hecho promesas, entonces comience a prepararse en la universidad del Señor, que es tan sencillo. Solamente ponerse a leer la Biblia miles de veces. Y ahí, con leer la Biblia miles de veces, ya el Señor dice, este ya está listo y preparado, lo voy a titular de maestro o de maestra. Y comienza Dios entonces a usar a la persona con milagros, con señales, con doctrina, con una vida de testimonio para ganar muchas almas para el reino de los cielos. Gracias le damos al Señor por su misericordia y su amor. Y gracias al Señor también por todos los milagros que Él hace. Nosotros cada día estamos escuchando los milagros del Señor y esto es admirable. La forma, la manera como Dios está actuando y nos está usando, y eso que nosotros no nos hemos perfeccionado como Él quiere. No hemos estado bien al día con el Señor como Él quiere, y sino que fuera mayores las cosas que estuviésemos nosotros viendo u oyendo el día de hoy. Pero no nos desanimemos y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir y alcanzar todas aquellas riquezas que Dios tiene. En Juan, capítulo 13, está el recorrido del Señor Jesús allí en Jerusalén, en Judea, sus alrededores, hablando, enseñando, vuelvo a repetir,
enseñando la ley de Moisés y también enseñando acerca del reino de los cielos. Y también haciendo muchos milagros y señales. Así que dice en el 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No, nosotros aquí meditamos en esto. Dice, los había amado y los amó hasta el fin. Pero era hasta el fin, pues, de la vida de él como ser humano. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto que el Señor Jesús iba a hacer estaba en la ley de Moisés. Era una ordenanza de la ley de Moisés. Ordenanza que ellos y el pueblo se les había olvidado poner en práctica. Y como el Señor Jesús estaba cumpliendo con toda la ley de Moisés para luego derogarla o anularla, el Señor tenía que cumplir con todo porque se tenía que cumplir la palabra profética que decía o dice que ni una tilde ni una coma podría ser traspasada sin que se cumpliera. Dice que no podría ser quitado. Todo tenía que cumplirse de la ley de Moisés. No solamente la palabra, sino una tilde, eso es mucho decir. Que Dios haya dicho, hasta que se cumpla todo en la ley, no podrá ser quitada la ley. Y por eso el Señor Jesús tenía que cumplir esto. Y aquí él iba a cumplir algo de la ley. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Porque además de esto del lavado de los pies, lavar los pies, que era una costumbre, algo de la ley que se había instalado, también tenía un simbolismo para la vida espiritual, para el reino de los cielos, que la persona debería estar limpia siempre delante de Dios. Y estar limpia no era lo literal de que tenía que estarse bañando o tener la ropa limpia, sino el corazón y la conciencia del ser que tenía que andar en rectitud delante de Dios. Y a eso se le llamaba una persona que anda limpia delante del Señor. Y por eso aquí el Señor le dice a Pedro, le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero sí, más adelante lo vas a entender. ¿Cuándo? Pues cuando venga el Espíritu Santo y ustedes todos sean llenos del Espíritu Santo y vengan los dones espirituales a cada uno y venga la revelación de la doctrina del Evangelio, entonces ustedes van a entender y van a comprender todas estas cosas que por ahora no entienden. Y eso así sucedió, gracias al Señor, que hoy es igual. Hoy también a las personas leen la Biblia y dicen, yo no entiendo esto, no entiendo, será físico, será material, será literal o será simbólico, ¿qué será? No entiendo. Pero cuando Dios lo reviste del poder de lo alto, le da los dones, le da inteligencia, conocimiento, le enseña la doctrina, entonces ya la persona entiende. A veces el Señor da visiones a una persona y la persona ve visiones y no entiende. Dice, Señor, yo no entiendo lo que estoy viendo. Pero después, pasado el tiempo, el Señor ya le da a la persona también la claridad
y le enseña el significado, bien sea de las visiones o los sueños. Gracias al Señor que eso también vivimos y experimentamos hoy. Bien, entonces aquí en el verso 8, después que el Señor le dice, tú lo entenderás después, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque él tenía que cumplir la ley de Moisés. Y él tenía que también más adelante explicar cuál era el significado de la limpieza, de lavar con agua. Le dijo Simón Pedro, Señor, si esto es así, entonces no solo mis pies, lávame también las manos y lávame la cabeza entonces. Y miren lo que el Señor les dice. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, dando a entender que ellos, los discípulos, ya el Señor les había enseñado el camino que lleva a Dios, les había enseñado la forma y la manera para alcanzar la vida eterna. Les había dicho que el Señor Jesús era la puerta de entrada, que el Señor Jesús era ese pastor divino que estaría pastoreando su pueblo, que el Señor Jesús era la luz que alumbraba en las tinieblas, que Él era el todo y que Él era el camino, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él era el único camino, la única verdad, por medio de esto, cualquier ser humano podría alcanzar la vida eterna. Ya les había enseñado, ellos ya tenían este conocimiento y ellos ya se habían convertido, habían aceptado al Señor, le habían dicho, Señor, creo en ti. Creo que tú eres enviado por Dios. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Ellos ya se habían confesado, le habían dicho esto al Señor. Por lo tanto, por eso el Señor les dijo que ellos ya estaban lavados. Ya tenían lavada su cabeza, su corazón, su conciencia, todo ya estaban limpios porque estaban con el Señor, con el Salvador, con el Mesías. Y por eso les dijo, ya el que está lavado no necesita sino solamente lavarse los pies porque de resto está todo limpio. Y vosotros les dice, ustedes están limpios, aunque no todos, dando a entender que había alguien que no estaba limpio, porque él estaba hablando era a sus apóstoles. ¿Ustedes más o menos saben quién era el que no estaba limpio? ¿Quién? Me dicen aquí los hermanos que Judas Iscariote. Que Judas Iscariote era el único que no estaba limpio. Pero miren, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros para nuestra vida práctica? ¿Qué aprendemos? ¿Qué significa estar limpio delante de Dios? ¿Qué significa tener un corazón limpio? Creer en Dios, aceptarlo, seguir sus caminos, cumplir su palabra, sus mandamientos, agradarlo en todo y nosotros vivir la vida recta y limpia nosotros. En la enseñanza pasada hablábamos un poquito de esos pecadillos pequeños que la gente dice, estos son pecaditos que uno tiene ahí, ¿qué tal? Pero que son los que más perjudican la vida espiritual. Porque hablábamos en la enseñanza pasada de rencores, de envidia, de avaricia, de codicia, de hipocresías. Hablábamos todo eso. Y aquí, ¿qué pasó cuando el Señor Jesús le dice, todos no están limpios, no todos? Claro, Judas Iscariote, ¿cuál era el pecado de él? ¿Qué era lo que él tenía? Bueno, yo creo que tenía varios. Fue primero hipócrita. Tenía hipocresía en su corazón, en su ser. Fue hipócrita con el Señor.
le aparentó una cosa e hizo otra. Hipocresía. Él también fue ambicioso. Él robaba las ofrendas. Entonces era ladrón, ambicioso, avaro, codicioso. ¿Qué más podríamos decir de él? La hipocresía. Y fue falso porque aparentó estar con los apóstoles, aparentó seguir al Señor, y pura apariencia. A eso se le dice hipocresía. Entonces, él tenía varios pecadillos y el Señor Jesús sabía eso. Y por eso les dijo, todos ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he hablado, aunque no todos, porque ese caballero, Judas Iscariote, le iba a fallar al Señor. Nosotros ahí aprendemos, hermanos, aprendemos qué es estar limpio en la presencia de Dios. Ahí aprendemos cuando los salmos dicen, Señor, ¿quién estará en el monte santo? ¿Quién estará en tu santuario? Y el Señor da una respuesta, el limpio de manos, el limpio de corazón. Entonces ya aprendimos qué es estar limpio. Entonces vemos que Judas Iscariote no estaba limpio. Mire lo que él tenía, pecaditos que él pensó que eran tan sencillos, que eran unos pecadillos que nadie se iba a dar cuenta. Ahí aprendemos, hermanos, y cuando nosotros aprendemos a conocer el camino, cuando aprendemos a conocer el plan de Dios, la palabra de Dios, su mandato, entonces eso nos ayuda mucho porque nosotros crecemos espiritualmente, nos acercamos cada día más a Dios y Dios entonces estará con nosotros bendiciéndonos todo el tiempo o todos los días de nuestra vida. Eso es lo que nosotros ganamos, hermanos, cuando estamos limpios, cuando nos limpiamos, porque nosotros mismos tenemos que examinarnos y tomar decisiones y decir, yo quiero ser sincero con Dios. Yo no quiero ser hipócrita con el Señor, sino sincero. Entonces nosotros nos esforzamos para vivir bien, para que el Señor también esté contento con nosotros y cada vez que yo haga una oración, el Señor me va a escuchar. Eso es lo que deseamos. Entonces ya aprendimos aquí esto de la limpieza. Y en el verso 11 dice, porque el Señor sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Cumplan con la ley de Moisés. El Señor les estaba diciendo, a ustedes se les ha olvidado hacer este acto que es una orden. Entonces háganla. Demuestren que ustedes no tienen ese espíritu de superioridad, que no se creen más que los demás, sino que son humildes y que ustedes se hacen más bien inferiores, aunque ustedes sean personas que tengan respaldo de Dios y que tengan los dones espirituales, ustedes deben ser más humildes y más sencillos con la otra gente y no ser orgullosos, sino sencillos y amar y ser misericordiosos, brindar una sonrisa a la gente, brindar una palabra de cariño a las personas, tender la mano y ayudar. Eso era lo que el Señor estaba enseñando que había que demostrar, que ellos no se sintieran superiores ya por el título de apóstoles, que ya hoy hay muchos que con un título de apóstol entonces se sientan en un trono especial, en una silla especial y nadie lo mira, ni mira a nadie, ni le dirige la palabra a nadie, porque entonces todos los demás son tan inferiores que no lo merecen. Y eso no es lo que Dios quiere. Por el contrario, dice que una persona entre más tenga de Dios es más humilde y sencillo.
Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bien, entonces el Señor les dice, ustedes me dicen que yo soy el maestro, que yo soy el Señor, y está bien, eso soy. Pero yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero qué tristeza que estos versos hoy en día lo leen miles de personas. Hay muchas religiones cristianas que dicen que leen la Biblia, y leen la Biblia, pero están pensando en otra cosa. Están leyendo acá el verso y están pensando por allá en los problemas y a qué horas va a salir y que dónde va a comer y que dónde va a ir a pasear el fin de semana. Ese es el pensamiento de la gente. Entonces por eso no entienden lo que leen. No entienden. Porque no le ponen los 5 sentidos ni el corazón a la lectura. Si ellos pusieran eso, dice el Señor, yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho ustedes también. Y si yo soy el maestro, yo soy el Señor. Pero hoy en día no. Uno conoce muchas personas por allá, cristianos que leen la Biblia en todas aquellas iglesias. Y entonces el dirigente o el pastor o el principal, no, eso es una persona intocable que no se puede ni mirar. Eso está metido en una urna de cristal porque eso es imposible tener acceso con la persona porque el orgullo y porque el título que se puso, porque le pusieron un título de apóstol o le pusieron un título de profeta, pero solamente el título porque realmente no tiene los dones, porque es Dios quien da los dones. Es Dios quien da los títulos y los dones. Y entonces la gente tiene que trabajar esos dones y demostrar que Dios le dio esto, pero no es para que se vuelva vanidoso, orgulloso y no prepotente. Por el contrario, sencillo y humilde. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a lograrlo. Y yo quisiera leer un poquito acerca de la limpieza, acerca de aquí de por qué el Señor le decía a los apóstoles que ellos ya estaban limpios, todos estaban limpios, que el Señor ya los había limpiado. Y recuerden también cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, que el Señor Jesús le decía a la samaritana, es que el que beba del agua que yo doy, pues va a tener la vida eterna. Entonces la samaritana dice, yo quiero beber de esa agua. Yo quiero beber. Entonces el Señor le decía, es que el que beba de esta agua, pues vuelve y tiene sed. Porque el Señor le daba a entender que Él era el agua de vida, el agua que limpia. Y por lo tanto que el agua que limpia es que la palabra del Señor Jesús era la que limpiaba las conciencias y los corazones de las personas y les quitaba el pecado, las manchas, les quitaba las debilidades, les quitaba todo y los transformaba en personas rectas, santas, justas. Y eso hizo el Señor con los apóstoles y por eso les dijo, ustedes ya están limpios. Aunque no todos, hay otro que no se convirtió a Dios. Tiene todos sus pecados ahí en su conciencia. Entonces, por eso es que sería como bonito que leamos nosotros en el Antiguo Testamento, donde Dios ordenó esto de la limpieza, para darnos cuenta que era una representación simbólica para el futuro. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento o todo lo que hay en los 5 libros de Moisés, todo lo que Dios le dijo a Moisés, todo eso tenía un significado, una representación al futuro. Y es algo que mucha gente o miles de personas que leen no han descubierto ese misterio. Pero nosotros, gracias a nuestro Dios, que Él nos ha abierto los ojos y nos ha dado a conocer estos misterios de descubrir que el Antiguo Testamento, siendo tan importante, siendo la palabra de Dios que le habló a Moisés y que lo escribió, y que el Señor dice al final, en los postreros días, esto todo se va a cumplir, pero espiritualmente, ya no literal, no físico, pero por ahora todo lo tienen que hacer físicamente,
pero llegará el día en que será en sentido espiritual cuando venga el Mesías, el Salvador, cuando venga el enviado de Dios, ese rey perfecto a reinar. Eso muy poca gente lo comprende, muy pocas religiones entienden estos misterios. Gracias al Señor nosotros los estamos entendiendo. Así que vamos a leer un poquito aquí en Levítico 16, en el libro de Levítico, para leer sobre la limpieza. En el capítulo 16, del 1 al 4 dice, aquí estaba Dios dándole instrucciones a Moisés. Y en el 1 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Bueno, esto es otra historia que si ustedes quieren saber por qué fue que ellos murieron, pues entonces hay que leer. Lean aquí en Levítico 15 o Levítico 14 para que lean esta historia tan bonita y que no es una historia simplemente, que eso puede suceder hoy también por desobedecer a Dios. Bien, Jehová, entonces en el verso 2 dice, Jehová le dijo a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Dice, no en todo tiempo. Es peligroso, dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Qué hermosura. Imaginémonos la presencia de Dios allí en un arca, en un propiciatorio, en el lugar santísimo del tabernáculo. La presencia de Dios. Dice que eso era una vez cada año que el Señor hacía esto y el sumo sacerdote tenía que estar muy limpio de pecado. Limpio porque si no se moría inmediatamente por irse a presentar con un pecado delante del Señor. Entonces esto es muy Dios, muy rígido, muy recto, muy estricto el Señor. Y yo creo que hoy también el Señor seguramente es muy estricto, solamente que tenemos un abogado. Porque nuestro Dios, nuestro Padre es muy estricto, pero tenemos un abogado hoy que está hablando por nosotros. Y por eso, y si no, nosotros hoy viviríamos lo mismo, el régimen que el Señor vive, que nuestro Padre en la antigüedad hizo con el pueblo. El que no obedecía su mandamiento, pues pena de muerte. Así que hoy, gracias a nuestro abogado que tenemos. ¿Quién es el abogado? El Señor Jesucristo. Bien. Entonces dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, un carnero para holocausto, se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá del cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo, dice. Después de lavar su cuerpo con agua. Pero eso era un significado que tenía eso de la limpieza con agua, eso era un significado al futuro, una representación al futuro. Pasemos aquí al verso 16 porque no podemos leer todo porque es muy largo. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Pasemos al 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer un macho cabrío. Entonces aquí ya Dios le órdenes a él que hay que traer 2 carneros. Son los machos de la oveja, los carneros. Entonces el Señor le enseñaba a él que había que hacer un sacrificio con estos carneros. Y ellos tenían que sacrificar y extraer la sangre y con esa sangre purificar al pueblo para que quedara limpio de pecados. Miren la forma como el Señor les perdonaba los pecados a ellos en ese tiempo.
El sacerdote simplemente le rociaba la sangre a todo el pueblo y ya quedaron perdonados todos sus pecados. Pero al año siguiente nuevamente había que hacer lo mismo. Nuevamente el sacrificio y otra vez rociar la sangre y perdonados sus pecados. Hoy no es así. Hoy dice que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio como un cordero, porque es que estos carneros estaban significando, era la representación simbólica de Cristo Jesús en el futuro, que el Señor Jesucristo iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser derramada, y con esa sangre Él iba a purificar a todo el hombre o mujer que creyera en Él y que lo busque hasta el final. Entonces dice que una sola vez, un solo sacrificio, entre tanto que aquí era cada año estos sacrificios, pero en el caso del Señor Jesús dice que una sola vez hizo ese sacrificio por el pecado, para perdón de pecados, para la limpieza del ser, y de esta manera pues el Señor es que nos está brindando su salvación gracias a nuestro Dios. Pero entonces en ese tiempo sí, eran estos animalitos que era la representación de Cristo Jesús. Entonces dice aquí en el verso 20, ya lo leímos, dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza. Dice que bueno, entonces él hace ahí el ritual para luego sacrificarlo. Y en el verso 30, porque aquí dice que sacrifica al macho cabrío, extrae la sangre, y luego con esa sangre el sacerdote sale y comienza a rociar al pueblo para que todos sean los pecados perdonados. Y esto había que hacerlo cada año. El sacerdote tenía que estar muy limpio, muy puro delante de Dios, o de lo contrario, pues el Señor pues le enviaba la muerte instantánea. Entonces había mucha... Aparentemente nosotros diríamos qué severidad en ese tiempo, que el Dios tan estricto, pero nuestro Dios sí fue muy estricto, pero era que Él les ponía cargas y mandamientos a ellos de cosas físicas y materiales. No les puso nada espiritual, sino lo material. No hagan esto, no hagan aquello, no coma esto, no coma, no beba. No, eso era, y me parece a mí como eso más fácil y más sencillo, que hoy en día en nuestra vida espiritual, cuando el Señor dice, quita el rencor, quita esos enojos que sientes, tenga paciencia porque eres impaciente, y uno dice, hoy me cuesta mucho, me cuesta controlar mi carácter, me cuesta controlar mi manera de ser, mi temperamento, mis iras. No, eso es muy difícil. Yo oro, yo trato y caigo en la trampa. Entonces yo veo que hoy en día es más difícil. Solamente sencillo cuando Dios es el que nos cambia y nos transforma, pero porque le oramos y le decimos, Señor, mira la lista de lo mío, es esto, aquello, Señor, yo quiero que me ayudes, quítame esto. Entonces hoy en día a mí me parece más difícil esas ordenanzas del Señor, esos mandamientos del Señor, que en aquella época antigua. Le decía que no coman carne de cerdo, listo, qué fácil es no comer carne de cerdo y ya, hay otros animales para comer. En cambio, hoy, por favor, deje esa envidia que hay en tu corazón. ¿Cómo? Señor, no sé. Procuro y no puedo. Y yo creí que ya había cambiado y que ya no tenía envidia, y de pronto un día sentí envidia. Ay, Señor, yo volví a caer en la trampa. Qué difícil es, Señor. Eso es lo que nosotros pensamos y así vemos nuestra situación. Pero entonces, ¿qué es la diferencia? En aquel tiempo era todo físico, material. Hoy en día, clamemos al Señor, a nuestro abogado, para que nos ayude. Y Él nos ayudará. Entonces, aquí en el verso 30 dice, estábamos hablando de la expiación, del perdón de pecado, de la extracción de la sangre de los animales para el perdón de los pecados. Y dice... en el 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos, ¿qué? Vuestros pecados delante de Jehová. Esto sucedía cada año. Seréis limpios, dice, de todos vuestros pecados delante de Jehová.
Así que hoy la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, hasta el día de hoy y por siempre estará limpiando a los seres, limpiándolos y perdonando pecados para darle la vida eterna. Y el Señor limpiándonos porque Él dice: me voy y mando a mi ayudador, al Consolador, al Espíritu Santo que estará con ustedes y Él les ayudará a hacer este trabajo y a que ustedes puedan cumplir con estos mandamientos. Esa es la limpieza. Esta limpieza de lavarse con agua tenía ese significado al futuro. Por eso el Señor Jesús se preocupó mucho por lavarle los pies a los apóstoles, porque vio que la gente ya había dejado esa costumbre que era una ley, y Él lo hizo y también les demostró humildad y sencillez. El Señor de paso mostró esto. Les dice: es que yo soy el Maestro y el Señor, pero mire lo que hago. Ustedes también háganlo. No se vayan a sentir tan superiores porque son apóstoles. Bueno, gracias al Señor por enseñarnos. Gracias a nuestro Dios. Y vamos a leer en el Salmo 12, porque estamos hablando de la limpieza, limpiarse, ¿qué es ser limpio? ¿De qué limpio? Y es limpio pues de los pecados. Que con la palabra de Dios, con la fe en el Señor, creyendo en el Señor, creyendo que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, que es el camino que lleva a vida eterna, creyendo, Él nos limpia, en ese momento nos está limpiando nuestro ser y nos está perdonando también nuestros pecados, pero también el Señor quiere que nosotros no volvamos a cometer los errores nuevamente. Entonces, el que lo haga, entonces, porque no está limpio. El que lo repita y viva otra vez en su pecado anterior, es porque todavía no está limpio. Pero bueno, seguimos luchando y clamándole a Dios y aprendiendo la doctrina, aprendiendo la manera, la forma de cómo poder nosotros dominarnos para poder llegar a estar con el Señor y vivir esa vida armoniosa con nuestro Dios y poder estar en la presencia de Dios, en el lugar santo, poder estar allá al frente del Señor. ¿Quién estará en tu lugar santo? ¿Quién estará allá en tu tabernáculo, Señor, contigo? El limpio de manos, el limpio de corazón. Gloria al Señor. Aquí en el Salmo 12, el verso 6 dice, voy a leer el 5, verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué es lo que significa que las palabras de Jehová son limpias? ¿Cuáles palabras? Por ejemplo, las palabras que el Señor le dijo a los discípulos, le dijo: ustedes ya están limpios. Yo he estado con ustedes todo el tiempo y les he enseñado. Han visto las obras, han visto los milagros, todo. Les estoy enseñando. Ya están limpios ustedes. Esa es la palabra. Y hoy en día, ¿cuál será la palabra del Señor que dice que son palabras limpias, que nos, como plata refinada en horno de hierro, purificada 7 veces, así seremos? ¿Cuál palabra? Hoy también, cuando usted llega a la iglesia, cuando usted recibe profecía y el Espíritu Santo, a través de una persona usada por Dios que tiene los dones espirituales, entonces le comienza a hablar su vida o lo profundo de su ser, y Dios le hace promesas a usted. Y esas palabras, esas promesas son firmes, son verdaderas, traspasan el alma. Mucha gente llora porque se conmueve de que le dijo lo profundo de mi ser. Mi vida nadie la conoce. ¿Por qué de dónde saben mi vida si nadie sabe lo que yo hice? Yo vengo aquí, nadie me conoce. Entonces la persona llora y la persona se conmueve y dice: pues Dios sí está en este lugar.
Porque es lo que dice aquí, que las palabras de Dios son palabras limpias comparadas con la plata refinada en un horno purificado 7 veces. Sí, eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con sus apóstoles también. Los limpió, aunque dijo que no todos estaban limpios. Había uno que no quiso ser limpio. Estamos hablando del agua, de la limpieza. Salmo 24. Salmo 24. El verso 3. En el Salmo 24, el verso 3 dice, ¿quién subirá? Todos, leamos todos, hermanos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y el Señor responde, ¿qué dice? El limpio de manos y puro de corazón. Y si seguimos leyendo ahí, dice, no, el que no haya hecho esto, aquello, ahí está. El limpio y puro de corazón. ¿Y cómo adquirimos la pureza y la limpieza de corazón? Cuando oímos la palabra de Dios por primera vez, nos enamoramos de Dios, seguimos en el camino de Dios. Y así comenzamos a leer y a buscar y a leer la Biblia y a orar, y Dios poco a poco nos va transformando, nos va cambiando, Él nos va limpiando, nos va perdonando, y entonces de esa manera nosotros comenzamos a vivir la vida santa ante Él. Decimos que es un poco más difícil el sistema de hoy que el de la antigüedad, pero hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos al Señor Jesús, que es nuestro abogado. Entonces eso nos va a quedar fácil si somos sinceros y amamos el camino de Dios. Aquí en el Salmo 51 dice, en el 51:10, Salmo 51:10 dice, el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bueno, eso se le está pidiendo al Señor, que haga eso con nuestra vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos, y hace eso hoy con nosotros, porque Dios es el mismo ayer y hoy. Así que pasamos nuevamente aquí a Juan. Y dice aquí en el verso, el Señor estaba aquí diciendo que había que lavarse, estar limpio, y también enseñando la humildad, la sencillez, la misericordia. Y después de hablarles a ellos todo, les dice en el verso 17, si sabéis estas cosas son bienaventurados, si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor les estaba dando instrucciones porque Él sabía que ya pronto iba a ser sacrificado. Y Él dice que les dijo, es que estas cosas se van a cumplir una vez que yo no esté con ustedes, para que recuerden y crean y no duden. Y aquí en el verso 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y él le responde, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Qué tristeza. Y después del bocado, Satanás entró en él.
Qué tristeza. Dice que después del bocado entró Satanás en Judas. ¿Qué aprendemos aquí? Que en cualquier momento de la vida, si nosotros le damos oportunidad a uno de nuestros pecados o debilidades que tengamos y le damos la oportunidad, es peligroso que un espíritu malo nos posea, o peligroso que hasta el mismo diablo nos posea para hacer daño a los demás, a los que nos están rodeando. En algún momento dado, eso puede suceder el día de hoy también. Es por eso que nosotros debemos estar siempre listos y preparados, siempre con la doctrina, teniéndola en cuenta para que no vayamos a caer en una trampa del enemigo y que con alguna debilidad que uno tenga, entonces yo caigo en un error, ofendo a alguien y cometo un pecado y después otro pecado. Entonces mi vida espiritual decae y la de la otra persona también, o varios quizá. Esto es probable y es posible también el día de hoy. Este caballero no contaba con eso. No significa que el diablo estuvo habitando con él todo el tiempo, sino fue por un momento. Lo poseyó y después de que lo poseyó, entonces claro, fue y lo entregó, lo vendió y le dieron el dinero. Y cuando ya el diablo salió de su ser, entonces él quedó pensando y meditando, ¿qué hice? Me arrepiento de lo que hice. Y quiso arrepentirse, ya era demasiado tarde, no pudo. Ya no se podía. Entonces dice aquí, después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Yo vuelvo otra vez aquí al verso 27, me disculpan, pero es que recordé que yo conocí una vez una persona, una hermana, en una iglesia. Ella era más bien como reciente, pero ella estaba muy feliz en la iglesia y de repente, pues no sé qué fue lo que pasó, si fue por maldiciones o por brujerías, o es que ella tenía algo de hipocresía o algo de alguna cosa en contra, pues de nosotros que estábamos pues predicando y enseñando la palabra del Señor. No podemos decir qué le pasó, pero a ella la poseyó Satanás, el diablo la poseyó. Y entonces se entró Satanás en ella y ella cambió su manera de hablar. Hablaba como un hombre, con una voz muy gruesa como un hombre. Y decía, yo soy Satanás. Hablando como un hombre, y yo voy a hacer esto y aquello, y a fulano, y a sutano, y a doña fulana, y yo le voy a hacer mal y los voy a destruir, y no sé qué, empezó a hablar y amenazar. Entonces nos tocó orar y clamarle a Dios. Clamarle a Dios, nosotros no fuimos allá a imponerle manos a esa persona, a esa mujer, porque nos dio temor de oír y de saber que era el diablo el que estaba en ella, la había poseído y estaba hablando por ella. Pero desde lejito nosotros estábamos como a media cuadra y clamándole a Dios, Señor, reprende al diablo, repréndelo, saca, deja libre a esa mujer, Señor, y ore y clámele al Señor hasta que al fin el Señor le dio la libertad y ella quedó normal. Quedó normal y ya ella volvió a quedar bien y a partir de ese día ella quedó bien, quedó libertada, porque pues Dios escuchó nuestras oraciones. Por eso les digo que esto que estamos aquí leyendo sucedió hace más de 2000 años. Y la gente que lee dice, sí, esto pasó, qué historia tan bonita, ¿no? Qué historia, ¿no? Esto es una narración. No se les olvide que hoy también suceden las cosas porque Dios es el mismo ayer y hoy. Y Dios se manifiesta igual ayer como hoy o mañana. Él es el mismo, Dios no cambia. Así que nosotros hoy también vivimos también estas experiencias, vivimos muchas experiencias con nuestro Dios, pero hay muchas personas también que viven experiencias muy tristes porque les hacen brujería y hechizos. Y bueno, cuando llegan a la iglesia, pues oramos y Dios tiene misericordia y liberta, pero hay de los que no han tenido la oportunidad de venir, están sufriendo en brujerías, en hechizos, en maldiciones. Bueno, nosotros oramos por todos ellos y le pedimos a nuestro Dios que el Señor levante muchos evangelistas porque
El mundo es muy grande y hay que salir a evangelizar. Ve, es que aquí de los hermanos que están aquí conmigo, ni siquiera o que vaya uno por país, no alcanza. Queda faltando todavía para todos los países que existen para ir a hablar de Dios y libertar a la gente. Libertarlos de estas garras del enemigo. Bueno, entonces, discúlpenme, me retrocedí. Dice, ahora sí el verso 28. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque es que sucede que cuando él dice que el diablo pues se poseyó a Judas Iscariote, entonces dice que después del bocado pues entró Satanás y Jesús le dijo a Satanás, porque no le dijo a Judas Iscariote, le dijo fue a Satanás, al diablo que estaba ahí en Judas, le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué era lo que iba a hacer el diablo? Iba a permitir que Judas vendiera al Señor por unas monedas y que lo llevaran preso y lo llevaran allá al Calvario y lo crucificaran. Ese era el plan. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hágalo más pronto. Dice que los que estaban escuchando no entendieron. Dice el 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Creen, hermanos? ¿Creen todos ustedes que todos estamos cumpliendo este mandamiento? ¿Qué creen? Yo creo que así. Eso, no todos estamos cumpliendo este mandamiento, porque he escuchado las críticas. El uno está criticando, el otro está en chismes, el otro está en murmuración, el otro está mirando los defectos, el otro está calumniando, el otro está levantándole falsos, el otro mintiendo, el otro engañando. Bueno, eso yo he visto, he oído. Trato de enseñar y de corregir y seguramente a veces me toman a mal y no me hacen caso, pero bueno. Pero yo he visto eso. Entonces, ¿qué es eso de amar los unos a los otros? Tener misericordia y amor y no mirarle los defectos a la gente. Amar a la gente con sus defectos, con lo que tenga, porque un día cambiarán, un día Dios los cambiará. Amarlos y tenerles paciencia y tolerar. Porque he visto también a muchas personas que quieren que los que están asistiendo aquí en la congregación sean todos perfectos. Y esas personas no quieren verle ningún defecto a nadie, sino que todos sean perfectos. Pues nunca va a encontrar eso. Y entonces se enoja y hasta le quita el saludo a la persona. Dice, no, es que yo no lo saludo. No vive sino en pecado. Vive haciendo lo malo. Entonces yo ¿para qué lo saludo? No merece mi amistad. No, por el contrario. Merece su amistad porque usted le va a dar un buen ejemplo de santidad. ¿No les parece? Usted vive la vida santa y correcta y anda con esa persona que es imperfecta todavía, que usted le ve todos los defectos y usted la ama o lo ama porque es una persona que se esfuerza y viene a la iglesia a buscar a Dios. Entonces hay que amarlo, hay que tenerle paciencia y orar a Dios para que Dios cambie y darle buen ejemplo y ya. Y sentir misericordia y hablarle bien. Eso es el amaos, lo que el Señor dice, que se tengan amor los unos con los otros y no estar criticando ni mirando los defectos y desechando a la gente que porque tiene este defecto. Pero yo no miro el que yo tengo, ¿no? Sino lo de los demás. Eso, así somos los seres humanos. Y el Señor no quiere eso.
Qué difícil es. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros, así como yo los amo. Al Señor Jesús lo criticaban porque iba a la casa de los pecadores. Decían, mire, ¿quién dijo esto? ¿Cómo así que está allá en la casa de un pecador? Lo invitó allá a cenar ese pecador y él allá con los pecadores. ¿Cómo así? Él debe buscar son a los santos y a los perfectos. Y el Señor les decía, no, es que yo vine a buscar a los pecadores para que se salven, para que se purifiquen, para que dejen de ser pecadores. Y yo vengo a buscarlos a ellos, no a los perfectos. Yo a los perfectos, ¿para qué los necesito? Ellos ya están allá en su grado de perfección. Asimismo, el Señor quiere que nosotros seamos y pensemos de la misma manera. Que nos toleremos, nos tengamos paciencia y amor y paciencia y no mirar el defecto. Recuerden que el diablo y los demonios también a veces poseen a las personas y las hacen actuar de una manera desordenada. Y tenemos que tener paciencia y orar por estas personas y brindarles amor, cariño, una sonrisa. Y pedirle a Dios que liberte. Eso es lo que hay que hacer, eso es el amor. Ese es el amor que el Señor dice ahí. ¿Ve? Que tengan amor los unos por los otros. Y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a lograr estas cosas. Para vivir esto, porque es muy bonito hacer la voluntad de Dios. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y él le responde, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, gracias a la vida eterna. Estaba diciendo el Señor, a donde yo voy tú no puedes, pero más tarde sí, después sí, irás allá a la vida eterna. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Ahora mi vida la voy a poner por ti. Y el Señor le dice, ¿tu vida podrás por mí? ¿Vas a poner por mí tu vida? Te voy a decir algo. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Qué tristeza, qué tristeza. No, yo pienso que Pedro ahí quedó todo desarmado, triste, desanimado, pensando, diciendo, eso no va a ser así, no va a ser así. Y cayó en la trampa Pedro, cayó en la trampa porque así sucedió como el Señor le profetizó. La honra y la gloria para nuestro Dios, que Dios nos ayude, que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos ayude a amarnos, que el Señor nos ayude a vivir la vida santa, la vida limpia y andar limpios delante de nuestro Dios. Vamos a estar orando, Padre Santo, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por la meditación. Gracias por enseñarnos, pero también, Señor, ayúdanos a cambiar. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos porque nuestra carne es débil y nuestra carne nos domina. Pero tu poder, tu amor, nos ayudará a resistir y a quitar todas aquellas manchas que hayan en nuestro ser, y tú nos vas a libertar y nos vas a ayudar para que nosotros logremos ese grado de perfección como tú lo has dicho, como lo dice la Biblia, que tu iglesia será una iglesia perfecta sin arruga. Y tu iglesia está conformada por muchos hombres y mujeres. Y por lo tanto, Señor, cada uno debe llegar a ese grado de perfección y nosotros queremos ser perfectos. Ayúdanos, Señor, a amarte y ayúdanos también a amar a nuestros semejantes, a amar a todas las personas que tú traes a la congregación. Que nos ayudes también para enseñarles, para orientarles sabiamente, con doctrina y con autoridad moral. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Y también, Señor, te pedimos que manifiestes tu poder y tu misericordia y tu amor sanando a los miles de enfermos de diversos males,
de dolores, enfermedades incurables. Sí, mi Señor, tú nos dices, Señor, que hay que continuar, que debemos continuar y esforzarnos hasta lograr llegar a la meta, que tú quieres eso de nosotros. Y eso haremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos estás escuchando. Y también te pido en tu misericordia que reprendas espíritus inmundos como brujerías, hechizos, maldiciones, que muchas personas sufren. Muchos que vienen a la iglesia están sufriendo también. Que tú lo libertes, Señor, y reprendas al enemigo. Y reprendas espíritus inmundos también que están atormentando en los sueños y que no dejan dormir, ni dejan tener un sueño reposado lleno de paz. Reprende esos espíritus inmundos, reprende al enemigo su envidia contra nosotros, Señor, y haznos libres, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que vienen por primera vez, que son recientes y que ellos también, Señor, están esperando tu bendición, tus promesas. Señor, yo sé que hay muchos cambios, habrá cambios en la iglesia, cambios de vida en mucha gente. Que sea pronto, Señor, esos cambios en cada persona. Solamente tú nos ayudarás. Liberta, Señor, liberta y límpianos, Señor, y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todos, mi Señor. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas. El Señor me les bendiga a todos. Para los niños y para ustedes un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias, hermanos. Gracias.